Presentar a María Eugenia Estenssoro tiene para mí un valor muy especial. Somos amigas, hemos escrito un libro juntas, Argentina Innovadora. Todos ustedes obviamente la conocen a María Eugenia por su trayectoria como periodista, como política, como investigadora. María Eugenia, vos investigaste profundamente el mundo de la innovación, pero mucho antes de eso. Arrancaste en 1995 con una revista que se llamó Mujeres y Compañía. Allí empezaste a mostrarnos otra cosa. Contanos. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Es un honor estar acá, Caladaya también. Y sí, en 1995, con dos queridas amigas, Norma Morandini y Viviana Schulzinger, lanzamos una revista para mujeres profesionales que trabajaban, porque pensábamos que las revistas femeninas que se dedicaban solamente a la moda y la belleza, que está muy bien, a mí me encanta la moda y la belleza, pero que no era lo único en nuestra vida, no cubrían otras dimensiones de nuestra existencia, y entonces así nació esta revista que justo hoy traje. Bueno, primero este es un aviso que me hizo gracia, que salió en los diarios antes del lanzamiento, que decía: le pedimos a Dios que nos iluminara para hacer la mejor revista de mujeres y ella nos escuchó, ¿no? El aviso lo hizo un varón, los hicieron Ramiro Agulla y Carlos Bachetti, pero fue genial y tuvo mucho impacto. Y el primer número de 1995 se llamaba Management, la ventaja de ser mujer. Esta beba que está en la tapa es mi hija Francisca, que ya tiene 28 años, así que muestra el tiempo que ha pasado. Los temas de la revista son los mismos de hoy, que estamos hablando, solo que más masivamente. Nuestro trabajo lastima a los hijos que hacen las sociedades y las empresas por ellos, ¿no? No es solamente un tema de cada mujer resolver el tema de su hogar, sino que es un tema social. La dueña de los votos, esta era Graciela Fernández Mejide, que era la candidata con mayores votos en esa elección. ¿Qué pasa cuando ella gana más plata que el marido, ¿no? Bueno, para mostrar cómo los temas siguen siendo los mismos. Y todavía, lamentablemente, y esto era algo que se estaba hablando antes de empezar, y que creo que lo decías vos, Alexia, cómo las mujeres en lugares de poder, si bien ahora trabajamos la mayoría y las jóvenes, y hay un gran entusiasmo y euforia con los lugares que ocupamos las mujeres, y en cantidades somos más las mujeres en la vida pública, pero en el poder, donde se deciden las cosas y se moldea la sociedad, ¿cuántas mujeres hay? ¿Cuántas mujeres estamos realmente moldeando la sociedad desde la política, desde la tecnología, que es un mundo de jóvenes pero extremadamente masculino? Los emprendedores es un mundo muy masculino y machista, además, por más que cumplan con el checklist de las mujeres, para las empleadas, ¿no? Y bueno, en la justicia, en la salud es un rubro muy femenino, pero ¿quiénes dirigen los hospitales y manejan las organizaciones mundiales? Y cuando llegamos a lugares de poder, ¿con qué mentalidad, con qué conciencia vamos a esos lugares? ¿Traemos esta mirada tal vez diferente, más holística? Bueno, estas son las preguntas que nos tenemos que hacer, y me alegro que nos hayan invitado, no el 8 de marzo, que es como una saturación, y yo este año no quise ni siquiera mandar mensajes por el Día de la Mujer, porque me parecía que hay una especie de locura, y también una politización negativa, en el sentido de que hay quienes se quieren apropiar del 8 de marzo como que es algo más de izquierda o más de tal partido o del otro, y eso es discriminatorio, porque en el video que mostró la Daya, cómo la humanidad ha ido, primero el ser humano ha ido pensando en la igualdad, la libertad, los derechos, la democracia, y los derechos, somos todos iguales, las mujeres. Tal vez no se habló lo suficiente de la gran revolución de los últimos 150 años o 100 años, que es la revolución silenciosa de las mujeres, porque no usamos armas, pero estamos cambiando el mundo porque hemos cambiado la familia, nuestra conciencia, nuestra identidad, cómo criamos los niños,
que Jorge pudiera decir, y su mujer, delante de todos, que su hija ha hecho una opción de tener una pareja mujer, empezó con la libertad de las mujeres de decir, bueno, no queremos ser reducidas a ser solamente un hecho biológico y a ser la que cuida el hogar de algún varón, ¿no?, que sale a hacer el trabajo y nosotras obedecer. Pero esa fue una gran revolución que se hizo sin armas, aunque todavía creen que somos muy violentas, que en este momento todas las acusaciones de violaciones y que muchos hombres, es verdad, puede ser que haya hombres que son inocentes y están siendo culpables de cosas, bueno, pero no apuntamos cañones, ni misiles, ni las otras cosas. Entonces, esta conciencia femenina está cambiando al mundo. Todavía tenemos que cambiar las estructuras de poder y el poder, y animarnos, primero animarnos como mujer que he estado en distintos sectores. Creo que todavía tenemos un gran temor al poder, que llegamos hasta ahí, pero pelear, ir ahí en los lugares donde, y a mí me ha pasado, siempre me parece que hay algo que no sé, que me falta un poco más, que no tengo no sé qué, que el sacrificio personal va a ser más grande, porque uno no tiene a alguien atrás que te cuide las espaldas de tu vida familiar y afectiva. Entonces, pero animarse a decir, bueno, yo voy a disputar los lugares de poder donde se decide y se moldea el mundo, la sociedad, me parece que es algo fundamental que tenemos que hacer. Y como decía que tenemos que contar las historias personales para que tengan impacto, a mí me gusta decir que como mujer yo soy casada, divorciada, madre soltera y concubina. ¿Cómo? Hace nada más que 30 o 40 años no me hubieran invitado a un panel a dar una charla, más bien me hubiera sido apedreada o tal vez me hubieran quemado en la hoguera, y en muchas partes del mundo eso sigue ocurriendo. Y yo tengo una gran felicidad, y para mí ser mujer es una bendición, y a Dios, no por el aviso de Agulli Bachetti, sino porque con mi despertar espiritual que se asentó con la maternidad, yo empecé a llamar a Dios madre. ¿Por qué no? Si Dios no tiene sexo, ¿no? Está más allá de eso, de la materia. Entonces para mí Dios es madre. Pero yo no siempre tuve esta conciencia femenina. A diferencia de quienes decían de las madres, creo vos, Silvia, que tu madre decía, bueno, y hay que ganar la plata, y es donde se gana la libertad. En realidad yo quería ser como mi papá. Yo no era que quería ser un hombre, pero no tenía modelos de mujeres cerca mío a quienes emular. Las mujeres que había cerca mío eran siempre, no, yo no pude hacer esto porque no me dejaron, y me gustaría esto pero no pude, y se juntaban mi madre y sus amigas a lamentarse de todo lo que no podían. Tenían un buen pasar, pero en realidad estaba un mundo lleno de restricciones. En cambio mi padre era el que viajaba, venía, era exitoso, le iba bárbaro. Tuve la suerte que me educaron, a mí somos 5 hermanos, a mis 3 hermanas y 2 varones, la misma educación. No era, porque pasaba en esa época, al varón iba al Nacional Buenos Aires o al San Andrés, y las chicas iban al colegio de la esquina, y en casa no era así. Todos teníamos la misma educación de calidad, y también teníamos casi el mandato de ir a la universidad. Pero yo me di cuenta, ya bastante grande, como a los casi 30 años, antes de que naciera o tal vez cuando nació mi primer hijo, que en realidad yo había desmerecido mi parte femenina. Por tener los mismos derechos y acceso a las cosas de los hombres, había dejado de lado una parte de mi feminidad, mi ternura, mis afectos. Lo había escondido, porque en realidad ¿no? Alguien dijo que había que ser firme, hay que ser firme pero dulce también, porque el mundo necesita dulzura. Y yo descubrí esto cuando me embaracé de Blas, mi primer hijo, que ahora tiene 34, y yo no tenía idea de las cosas de las mujeres y eso, porque no había sido el mundo en el que había focalizado, y de repente empezó a surgir una red de mujeres que cada una te decía, bueno, en el primer mes de embarazo te va a pasar esto, en el segundo te pasa lo otro, después cuando vas al parto. Y era una información que empezaba a circular en esta red increíble, algo que no te enseñan ni en el colegio, ni en la universidad, ni nada. Pasa cuando vas a dar vida,
y empieza esta red poderosa, ¿no?, de que te contienen y después también para criar a los hijos. Y ahí me di cuenta de la maravilla de dar vida, de no ser el centro del universo, era una mujer más que daba vida en la creación, y se me abrió un mundo increíble. Y cada hijo fue afirmando este deseo de unir algo que se abrió acá, la cabeza con el corazón y el alma, ¿no? Y ahí nació Mujeres y Compañía. Yo era editora de Economía y Negocios de la revista Noticias, había sido corresponsal de Time, y de repente le dije a mi amiga de toda la vida, Norma Morandini, ¿por qué no? Que ella era feminista. Yo no era tan feminista, no entendía mucho de esta lucha contra el hombre, hasta entonces no la entendía, ¿no? Esta cosa binaria no. Después, cuando nacieron mis hijos, me di cuenta que nosotros tenemos las mismas capacidades, somos tan inteligentes, pero somos diferentes, tenemos otras visiones, otras experiencias. Nuestro cuerpo se transforma para dar vida, hacemos cosas que son increíbles, ¿no? Se deforma, no se transforma, se deforma, ¿no? Damos de comer de nuestro propio cuerpo. Bueno, son cosas que son muy fuertes y son maravillosas. Entonces, todo eso y la sensibilidad me parecía que era importante que esté en nuestro trabajo profesional fuera de la casa también, ¿no? Y así nació Mujeres y Compañía, donde nos reíamos con Norma, decir, dejamos del periodismo político y económico para dedicarnos a cosas de mujeres, y fue una experiencia maravillosa. Después nos encontramos de vuelta con Norma en el Senado como políticas, la política siempre nos fue buscando. Y este tema de la mujer, yo creo que ahora es masivo. Cuando nosotros hacíamos esto era algo muy de nicho, la mayoría de las mujeres no estaba pensando en esto. Ahora ya hay como una militancia que atraviesa los sectores sociales y todo, pero todavía me parece que esta idea de que tenemos que, al menos me parece, y que la revista ya lo tenía, que conjugar lo espiritual, lo intelectual y lo sensible, la inteligencia emocional, que es algo que todavía los seres humanos no hemos logrado integrar, ¿no? Krishnamurti, un filósofo y gurú de la India, ya en los años 50 decía, el ser humano es capaz de hacer cosas tecnológicas increíbles, ¿no? Estaban los aviones, el teléfono, parecía maravilloso, pero emocionalmente seguimos siendo tan tribales, tan primitivos como en el principio de los tiempos. Estamos el amigo-enemigo y la lucha y peleando. Y hoy el mundo, cuando vemos, íbamos a salir más buenos de la pandemia. Y estamos en una guerra atroz viendo imágenes espeluznantes. Tampoco estamos cuidando el planeta con el cambio climático, que al principio con los delfines que supuestamente habían aparecido en Venecia, porque nos cuesta realmente poner al ser humano en el centro de nuestra vida, y como mujeres lo podemos hacer. Y también vemos como Jorge, hoy cuando dio ese testimonio y habló de su vida personal, tiene que ver con unir lo masculino y lo femenino, ¿no? Y creo que ojalá primero nos animemos a disputar poder de una manera amable, pero a ir a los directorios, a los gobiernos, a los parlamentos, a donde se deciden las cosas, que impulsemos a nuestras hijas y a nuestros hijos. Hay que elegir bien a los maridos. Yo elegí bien, aunque tuve varios, pero elegí bien de tener a alguien que muchas de las cosas supuestamente de mujeres también les gusta hacer. Yo me casé primero con un decorador que tenía una casa divina, después mi pareja actual le encanta también las cosas de la casa y los niños, así que bueno, esas cosas ayudan, ¿sí? Pero bueno, la tarea es grande porque la humanidad no aprende. Y tal vez ese es el mensaje que tenemos que llevar a nuestros trabajos, los libros que escribamos, los estudios de abogados. ¿Dónde está el ser humano en esto? Y la tecnología, que hoy no les voy a hablar de la tecnología, pero estamos en plena cuarta revolución industrial. Silvia y yo escribimos un libro sobre la urgencia. Los países que no tengan una estrategia para producir y educar para este nuevo mundo donde hay tecnólogos, y eso lo vimos en Silicon Valley,
que lo que su fantasía es la fusión entre lo humano y los robots. Ese es el objetivo. Nosotros íbamos por Silicon Valley y nos parecía bastante siniestro. En Singularity University tenían toda esta maravilla. Y Silvia dijo algo que a mí me pareció maravilloso. Claro, estos son los jóvenes que vivieron jugando a la Play y quieren crear un mundo como un videojuego, como en la Play, y esa es su fantasía, ¿no? Como alguien decía, lo que uno imagina es lo que después crea. Bueno, la verdad que tenemos que hacer que esta gran capacidad tecnológica sirva para crear un mundo mejor, una sociedad mejor. No podemos dejar que los emprendedores, a quienes yo quiero mucho, pero que no piensan en estas cosas, manejen o decidan hacia dónde va la humanidad. Y el otro tema es la advertencia de la democracia. Hace muchos años le escuché a Hillary Clinton decir: el gran problema es que estamos convirtiendo a los ciudadanos en consumidores. Eso ya ocurrió. Nadie habla de ciudadanos, hablamos de vecinos, de militantes, o consumidores. La categoría ciudadana en Occidente, como un valor importantísimo de la organización conjunta, porque cada uno su casa, pero la democracia es cómo nos gobernamos y cómo vivimos en conjunto. Y nuestro rol, nuestra identidad es como ciudadanos. Tenemos derechos, muchos derechos que ahora se gritan y ¿no? Pero también tenemos obligaciones. Y esta democracia es lo que nos da libertad, porque ese maravilloso video que muestra de la evolución del ser humano, que fue ampliando los derechos y creyendo que somos todos iguales y tratar de hacerlo una realidad que sigue, ese ideal, el único sistema de gobierno que lo garantiza es la democracia liberal republicana. No hay ningún otro sistema. Y que nuestra democracia esté en este momento condicionada y sometida por un capitalismo salvaje, porque son los empresarios y los emprendedores los que manejan el mundo y los gobernantes están como idiotas, ¿no? Occidente se dedicó a hacer negocios en vez de defender su sistema de gobierno. Y los jóvenes, hay muchos que dicen: bueno, para mí mientras gane plata, porque la democracia es lo fundamental. Y tenemos que ahora, y la libertad, porque no hay sistema, la izquierda, los sistemas de izquierda o los populistas, no se equivoquen, no defienden los derechos humanos. Estas son las conquistas después de la guerra mundial, ¿no? Los derechos humanos y todo el avance de las mujeres nace en las democracias liberales, que tiene que decir que se defienden las libertades individuales. Entonces tenemos que tomar conciencia de esa importancia y que la economía tiene que estar controlada, pero no controlada como hacemos en la Argentina, pero tiene que estar supervisada la tecnología. ¿Hacia dónde vamos? ¿Para crear una sociedad mejor o para hacer algoritmos y tener una sociedad desencantada? Y para volver a encantar la vida tenemos que tener ideales y tenemos que poner esa tríada que es el alma, el corazón y el cuerpo, que estén juntos. Y creo que las mujeres tenemos que predicar esto, y por suerte hay muchos varones que ya lo están haciendo. Así que muchísimas gracias.